Aguilar. Aguilar es la compañera de dengue, doctora. Ah, del dengue ya. Amaguaya. Arteaga José. Presente, doctora. Luis Arteaga. Presente, doctora, buen día. Paidal. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Balcázar. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Basurto. Basurto. Briones. Buenos días, doctora. Presente. Briones. Ah, ya la vi. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Camino. Camino. Cerezo. Cerezo. Cerezo está por aquí. Ceballos. Buenos días, presente. Ceballos. Presente. Ya. Dorado. Dorado. Presente. Ya la vi. Buenos días, doctora. Dumes. ¿Cómo está? Dumes. Buenos días, doctora. Presente. Hola, buen día. Figueroa. Ya la vi, doctora Figueroa. Kevin Figueroa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. García. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Gavilanes. Ya la vi. Presente. Gonzabay. Gonzabay. Intriago. Presente, doctora. Intriago. Buenos días. Buenos días, doctor. Jara. Jara. Juan Maza. Presente, doctora. Buenos días. Erika Maza. Doctora Maza. Buenos días, doctora. Presente. Hola, buen día. Mena. Ya la vi, doctora. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Mendoza. Presente, doctora. Buen día. Moromenacho. Por aquí la vi a la doctora. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Mosquera. Mosquera. Muñoz. Presente, La doctora. virus. Buenos días. Núñez. Presente. Olaya. Presente, buenos días. Buenos días. Parco. Parco estaba ya aquí. Presente, buenos días, doctora. Buenos días. Peñafiel. Peñafiel. Pozo. Pozo sí Presente, está. doctora. doctora, Disculpe que buenos el días. micrófono se me trabó. Remache. Presente, doctora. Ok. Rosas. Por aquí vi Rosas. Presente, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Salazar. Presente, doctora. Buenos días. Sempertegui, por aquí, creo que la vi a la doctora. Sempertegui. No, no está. Serrano. Tampoco está. Tambo. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Vargas. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Vera Alcíbar, si está. Buenos días. Villacres. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días.
Villegas. Buenos días, doctora, presente. Hola, buenos días. Zárate sí creo que estaba por aquí. No, no está Zárate. Seas sí entró. Buenos días, doctora Hola, presente. ¿cómo está? Y la doctora Valencia. La doctora Valencia todavía no entra. Doctora, buen día. Hola, Cerrando dice que buenos está en sala de días. espera. A ver, ya los estoy ingresando. Ah, ya. A ver, Amaguaya ya entró. Amaguaya. Basurto. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Camino. Camino. Cerezo. Cerezo. Gonzabay. Jara. Presente, doctora Jara. Ya, Jara. Mosquera. Mosquera. Peñafiel. Presente, doctora, sí le contesté nada. Peñafiel, ya. Sempertegui. Doctora Sempertegui. Serrano. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Zárate. Presente, doctora. Buenos días. Y Valencia. Ya. Muy bien, doctores. Ayer nos habíamos quedado. Vamos a continuar con el capítulo. La doctora que estaba en la charla, por favor, que continúe con las diapositivas. Era el grupo de los doctores Muñoz, Núñez y Olaya. Ya bueno, ayer nos quedamos y vimos todas las posiciones que existían. Ahora vamos a seguir con las maniobras y los acondicionamientos que se dan para evitar una cesárea. Ya, existe una maniobra que se produce o se realiza cuando el feto está en una versión cefálica. Esta maniobra va a ser externa, porque también existen maniobras internas. Bueno, en cuanto a este tipo de maniobras se realiza para poder lograr la versión fetal, es decir, la modificación de la presentación, para que el feto pueda transitar por un parto normal. Ya, ante la imposibilidad del nacimiento por vía vaginal, en la situación transversa, se debe evitar o para evitar una cesárea realizamos esta maniobra. Esta de aquí se hace para transformar de una versión transversa a una presentación cefálica. Este de aquí va a tener 3 tiempos, que el primer tiempo es la elevación de la presentación, como podemos ver aquí. Se van a ubicar las manos entre el feto y las ramas horizontales del pubis con el objeto de separar al feto del estrecho superior. El segundo tiempo es la reducción del diámetro longitudinal del feto, como vemos aquí. Aquí se va a poner las manos a los 2 extremos y se va a deslizar hacia cada flanco de la paciente apoyándose sobre los extremos fetales para transformarlos. Y la tercera versión es presionando sobre el puelo cefálico en dirección del plano ventral del feto. Como vemos aquí, luego vamos a ver un video para poderlo entender.
Este de aquí se sugiere realizarlo en un ambiente quirúrgico con el útero bajo inhibición y con un estricto control de la tolerancia del feto. Se debe evaluar frecuentemente su frecuencia cardíaca. Las contraindicaciones de esto son en fetos en pretérmino, con hipertonía, placenta previa, embarazos múltiples, oligoamnios o si la madre ha tenido anteriormente operaciones en el útero. Ya, en cuanto a la versión interna, este de aquí, el objetivo es la finalización inmediata del parto mediante la extracción manual del feto, pero este de aquí tiene un gran porcentaje de mortalidad en la madre y en el feto. Su casi única indicación es la extracción del segundo gemelar en situación transversa, o sea, si es un multiembarazo. Bueno, este de aquí consiste en la transformación de una presentación cefálica. Gestación múltiple. Una gestación múltiple. Así es. La versión interna, actualmente cuando se realiza un parto por vía vaginal, ya está menos empleada. Si usted tiene un embarazo múltiple y el primero nació por parto encefálica y el otro feto se quedó en transversa, pues lo que se hace actualmente es pasar a la paciente a quirófano y el segundo gemelo sacarlo por vía alta, por cesárea. Entonces, cuando uno va a atender un parto de gemelos, siempre hay que tener un quirófano exclusivo, libre y disponible con anestesiólogo y con todo, para que se pueda hacer ese tipo de procedimiento de forma emergente. No es que en media hora la pasamos, ¿no? Sale el primer feto, se esperan aproximadamente 10 minutos para sacar el segundo. En vista que no sale, pues se procede a hacer el procedimiento por vía alta. Y más aún, si usted al hacer el tacto valora que el segundo le quedó en transversa, entonces ya no procede a hacer una gran extracción, simplemente la pasa a cirugía. Cuando hacemos, ustedes ven que les cogen los piecitos al bebé ahí para hacer la extracción. Normalmente hacemos este tipo de extracción cuando se trata de un parto que ha progresado bastante. Es decir, hagan de cuenta que es una señora, que es un embarazo, que estaba en trabajo de parto y que actualmente la altura de la presentación ya está en +1 o 0 a nivel de las espinas. ¿Ya? Ha descendido bastante el feto, ¿verdad? Pero por alguna circunstancia en especial, sea esto un prolapso de cordón que ocurrió durante el trabajo de parto y ahora ustedes cuando lo ven a la altura de esa presentación sienten más palpable que el cordón está prolapsado y que está comprometiendo el bienestar fetal, entonces ahí lo que se puede hacer es ingresar por cirugía y como no pueden ustedes introducir la mano para llegar hasta la cabeza fetal y sacarla, uno lo que hace es tomar los pies del feto y sacarlo en podálica, así esté encefálica ese feto. Y utiliza este tipo de maniobra. Con una mano agarra los dos pies del bebé para extraerlo, ¿sí? O así. Aquí es cuando tiene los pies estiraditos, el tercer gráfico que ustedes ven de arriba hacia abajo. Pero en el segundo gráfico es cuando está apelotonadito, entonces usted lo que tiene que hacer es seguir los movimientos naturales de las extremidades y hacer la extensión de la extremidad para así poder lograr la extensión y poder hacer la extracción del feto. ¿Ya? Continúe, doctora. ¿Tienes apagado el micrófono, compañero? Lo siento. Bueno, como le decía, esta maniobra es para la transformación de una presentación cefálica o una
o una transversa en una podálica. En esta van a existir 3 tiempos. El primer tiempo va a ser la introducción de la mano, la identificación de los pies del feto. La segunda va a ser la tracción de los pies, mientras la mano exterior va a hacer una leve presión y va a ayudar a que el feto vaya girando. Y la tercera es la gran extracción pelviana, que ya la vamos a mencionar. Las condiciones de esta es que debe de existir una proporción pélvico-fetal adecuada, las membranas ovulares deben de estar íntegras o recientemente rotas, el cuello uterino debe tener una dilatación completa, el útero debe estar por una relajación farmacológica y la vejiga debe estar totalmente evacuada. Ya, las contraindicaciones de esta es que el cuello no, o sea, si el cuello uterino no está completamente dilatado, no se puede hacer. Si existe un tono uterino elevado. Doctora, espérese un ratito. Ok. Ok, doctora, continúe. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, también malformaciones fetales mayores, placenta previa, oligoamnios u operaciones previas sobre el útero. A ver, en cuanto a estas contraindicaciones de hacer una gran extracción, son cuando tratamos un parto por las vías naturales, es decir, vía vaginal. Desproporción pélvico-fetal, eso quiere decir que usted tiene un niño macrosómico, ya un niño más grande para esa pelvis, y obviamente poderlo sacar por ahí es como que usted quiera sacar un elefante por una puertita, entonces no va a poder por más que le dé las vueltas como usted quiera. Entonces eso se refiere a la desproporción pélvico-fetal. Una pelvis, digamos lo que así, regular con un chico muy grande, ¿ya? En cuanto al cuello uterino sin dilatación completa, es cuando usted se quiere arriesgar a sacar un chico que tiene las condiciones, el tamaño, el peso adecuado, pero está recién con 5 centímetros de dilatación, entonces usted lo está sacando con la puerta entreabierta, no le va a servir de nada. Usted más va a maltratar a ese bebé, va a producir un trauma, va a producir lesión de las partes blandas maternas y puede producir hasta fracturas fetales. Entonces no se hace con dilatación incompleta. Si tiene tono uterino elevado, eso se quiere decir que mantiene su contracción. Si usted ve que ese útero está contraído perennemente, eso no sirve para hacer una extracción o una versión interna. Lamentablemente, pues puede deberse a ese aumento del tono uterino un desprendimiento placentario y eso nos advierte de otra condición que amerita otro tipo de solución. Útero malformado miomatoso. Los úteros malformados o miomatosos por lo general tienen características especiales en su estructura, es decir, que si usted está acostumbrado o visualiza que la cavidad uterina tiene interiormente la forma de una pera o
o forma redondeada, si se trata de una cavidad mal formada, obviamente usted no va a tener esa misma capacidad para moverse y no va a trabajar sobre una superficie lisa, digámoslo así, una superficie fácil de andar. Ya, malformaciones fetales mayores, si se trata de un chico con hidrocefalia, fetos que tengan, por ejemplo, gastrosquisis, es decir, que tengan los intestinos fuera de la cavidad abdominal, que tengan onfaloceles, productos que tengan cromosomopatías graves como un CAN3. Entonces, obviamente, son chicos que tienen malformaciones que al hacerles la extracción o al hacerles la aversión, simplemente lo que vamos a hacer no es ayudarlo, simplemente nos vamos a complicar nosotros mismos porque ese chico no va a poder salir tampoco por las vías naturales. En placenta previa, pues obviamente que no, porque es más, la puerta está bloqueada con placenta, ni siquiera podemos pasar. Los oligoamnios no se recomienda hacer las versiones ni las grandes extracciones porque el útero, o sea, al no haber líquido amniótico, el útero se adosa como un trajecito a todas las partes fetales, entonces usted no va a tener espacio ni para meter la mano, ni para maniobrar, ni para poderlo virar. Usted necesita que ese feto tenga líquido para poderlo rotar dentro del útero. Si no tiene líquido va a estar difícil y lo que va a ocasionar son fracturas, traumatismo materno, hematomas, desgarros, entonces no puede hacerlo. Y operaciones previas sobre el útero. Todo procedimiento quirúrgico que se haga sobre el útero va a dejar una cicatriz. Cicatriz que no es que eso se cura y ya de ahí no le pasa nada. No, deja una puerta de entrada para que al maniobrar por ese sitio de la cicatriz anterior se produzca un desgarro. Y en lugar de poderlo sacar por las vías naturales, termine haciéndose una rotura uterina y el feto quede en cavidad abdominal. Entonces, esas son las contraindicaciones por las cuales no se hace una versión interna, porque si no lo que vamos a producir es muerte fetal o fracturas fetales, traumatismo en la madre, desgarros, rotura uterina y una serie de situaciones que van a llevarnos igual a cirugía. ¿Ya? Continúe, doctora. Ya, en cuanto a la gran extracción pelviana, esta se denomina así porque es un conjunto de maniobras que se van a realizar para poder sacar al feto en una presentación pelviana desde el estrecho superior. Esta de aquí está destinada para hacer un parto natural en presentación pelviana original o como complemento de la versión interna que ya lo mencionamos, cuando el feto está en una presentación cefálica o en una transversa. La indicación de aquí es que es la necesidad de terminar un parto en presentación pelviana ante diversas circunstancias por peligro en la madre o del feto. Las condiciones para este es que debe de existir una pelvis amplia y viable, el cuello del útero debe estar dilatado y las bolsas de agua deben de estar recientemente rotas. En cuanto a la extracción pelviana, hay una típica y una atípica. En cuanto a la típica, la técnica es introducir la mano buena, la que entra en pronación, y la de supinación va a estar sobre el vientre del feto. Se toma del pie bueno, que es el anterior, y luego se hace la extracción propiamente dicha. Es que, a ver, la mano buena, digamos que esta es mi mano que está agarrando la barriga, ¿sí la ven, verdad? Ok. Perdón, esta no es la mano buena, esta es la mano que sostiene el abdomen. Ajá. Y la mano buena sería mi mano dominante que entra a la cavidad. Ojo, que esa mano no tiene que ser una manota, tiene que ser una manita, ¿ya? Porque si no, esa mano grande lo que va a producir es más dolor, más traumatismo, así la señora esté relajada. Así le hayan puesto un bloqueo, la señora igual va a tener un traumatismo. Entonces, la mano ingresa al canal vaginal, ¿verdad? Y de ahí entra hacia el cervix y busca las partes fetales, ¿sí? Entra así, ¿ya? Si esta es la mano que sostiene el útero, esta mano entra así, la dominante, o mano buena. ¿Ya? Va a ¿Y buscar, si la persona es zurda? entra del otro lado.
Ah, ya. Aunque a nosotros cuando uno hace el posgrado, a uno le enseñan primero a operar del lado izquierdo y uno se termina acoplando a entrar con cualquier mano. O sea, ya el que no aprende a entrar así es porque de verdad ya no puede, pero la mayoría puede ingresar con mano derecha o mano izquierda. Solo la colocación de forceps sí tiene un solo ingreso. Bueno, para la extracción propiamente dicha es que se debe traccionar durante las contracciones, o sea, hacer la presión en el vientre, pero y con la otra mano se debe seguir los ejes del canal para poder sacar el feto. Bueno, aquí hay 3 situaciones. Cuando la extracción del pie y de las nalgas se debe proceder a hacer estas últimas rotaciones como podemos ver en la imagen y el desprendimiento. Entonces al salir el abdomen se debe practicar el asa del cordón y desde este momento ya que ha salido debe acelerarse la extracción completa. Cuando el feto está en presentación cefálica se debe hacer la extracción de los hombros orientándolo y rotando hasta colocar el biacromial en el lado anteroposterior. Luego se debe ir traccionando para irlo desprendiendo. Primeramente hacia arriba, por el hombro posterior y luego hacia abajo para poder sacar el hombro anterior. Es lo que vimos ayer en el video del parto en pelviana, solamente que ahí no lo alamos, no lo sacamos de los pies al bebé. No lo traccionamos, no metimos la mano y sacamos los pies, él salió solito de nalgas, ¿sí? Todos esos tiempos que ustedes vieron en ese video del parto, es lo mismo que se hace en la extracción pelviana, ¿sí? Simplemente que recuerde que esa paciente tiene que estar relajada, no puede estar, ¿cómo se llama?, con un hipertono, porque si no, no le permite realizar las maniobras. Continúe. Ya, y en cuanto en posición cefálica se debe hacer la extracción de la cabeza cuando ya ha estado orientada y descendido en el diámetro oblicuo, opuesto al que ocuparon las nalgas y los hombros, para de allí flexionarse, rotar y desprenderse. Aquí vamos a realizar la maniobra de Mariceau, que ya mismo la voy a nombrar de nuevo. La maniobra de Morisot es la que se hizo ayer en el video, que es para sacar cabeza última, así se llama, extracción de cabeza última, maniobra de Morisot. Bueno, durante la extracción de la cabeza se debe proceder con mayor celeridad porque existe un mayor riesgo a que el feto se asfixie. Ya, en cuanto a la extracción pelviana típica, se realiza la maniobra de Brach, que se van a colocar las manos, aquí está, creo que esto también lo vimos ayer, que es cuando el feto está en posición de las nalgas. Ayer al feto no se lo extrajo, él salió solito. Ayer se le puso un campo abajo y se esperó que broten las nalguitas. Una vez que sacó las nalguitas, se lo arropa, se le hizo asa de cordón. Asa de cordón es como coger el cordón umbilical para palpar los latidos, ¿no? Y saber que hay que apurarse o no, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se lo arropó y ahí se le da hace rotación a la derecha y a la izquierda para sacar los hombros, ¿ya? Pero ayer salió solo. Eso es maniobra de Brach. Cuando usted le ve las nalgas colgadas y quiere sacarlo, entonces ahí usted lo agarra de los glúteos, ¿sí? Con sus pulgares sobre los glúteos y el resto de sus dedos abrazando la cara anterior de los muslos, ¿ya? Y lo que caracteriza a esta maniobra es que se va a poner el feto hacia el vientre de la madre, haciendo que la espalda del feto se dirija hacia la sínfisis. Claro, lo gira como en la figura 2, ¿sí ve que se lleva las nalgas para arriba y lleva a que las nalgas caigan sobre el abdomen materno? O sea, toda esa columna la hiperextiende, ¿sí la ven? Entonces ahí el riesgo de lesión, por eso hay que tener mucho cuidado al hacer las maniobras. Al hacer esto, pues se supone que sale la cabeza. Continúe. Y cuando hay dificultad en esta posición de que a nivel de las nalgas, o también llamada nalga incompleta alta, se va a practicar la maniobra de Pinar Monreal.
que es introducir la mano hasta la cadera del feto y por ella al muslo anterior, como vemos aquí. Entonces se va a hincar el hueco popliteo, con lo que la pierna se flexiona y va a caer, poniendo así accesibilidad al alcance de la mano. Ahí uno alcanza el pie y extrae un pie, lo ala el pie, un solo pie, lo ala. Sí. Entonces, Y a lo que va sacando el pie, se ve la otra cadera. Entonces, ahí cuando uno ve la otra cadera, entonces ahí agarra con una toalla y los dos pies. Normalmente siempre uno utiliza una toalla o un campo o una compresa para que no se resbale. Entonces ahí sale la otra pierna y uno con una compresa agarra el otro pie y lo sigue extrayendo. Espérese un ratito que déjeme traer el muñequito que tengo. Ok. Entonces, vamos, Brach, sale el niño, está así, ¿verdad? En Brach está así. Entonces usted ya lo ve saliendo. Con las piernitas colgadas, ¿sí lo ven ahí, verdad? ¿O no? Sí. Entonces uno agarra así, de los glúteos y el resto de las piernas ahí, así. Entonces lo saca y le hace esto. Entonces, con las dos manos, lo lleva y sale. Entonces se produce una hiperextensión de toda la columna. Con el otro, la maniobra, para hacer fácil o poder extraer el pie, uno ingresa a ciegas, encuentra el pie, dobla, el hueco popliteo dobla y sale el pie. Y ahí uno lo que hace es esto. Lo tracciona. Entonces, a lo que tracciona un pie se ve la otra cadera. Y ahí lo que uno hace es coger, meter la otra mano y ayuda a sacar el otro pie. Y de ahí uno coge los dos pies y los saca. ¿Ya? Continúe, doctora. Doctora, en la última maniobra que hizo, usted dijo que saben usar una toalla, como para que Claro. no se resbale. Cogemos la toalla, espérese. No, yo tengo acá. Se coge así, es porque cuando usted lo saca, está resbaloso. Entonces coge la toalla y la coge aquí y lo agarra ahí. Entonces usted sigue, tracciona, ya llegó, ve la otra cadera, saca el otro pie, a lo que saca el otro pie, coge la toalla y agarra ahí los dos pies. Entonces ahí lo tiene agarrado de los dos pies con la toalla. No con el campo. Continúe, doctora. Bueno, en cuanto a la nalga incompleta encajada, se va a proceder a hacer tracciones inguinales, como vemos aquí. Esto es así. Uno lo ve así, y uno lo que mete son los deditos aquí, a los costados, ¿verdad? Y lo que le hace es esto. Para que salga. Para que salga. Ahí salen las nalgas como el video de ayer. Ajá. Sigan. Ya, cuando hay dificultad a nivel de los hombros, se va a recurrir a hacer la maniobra de Pahok, en el cual se va a hacer el desprendimiento del primer brazo posterior por ser el más accesible. Luego se va a ir rotando el feto a 180 grados, con lo que el brazo anterior se va a transformar en el posterior y, o sea, va a ser como que luego se va a ir saliendo el otro brazo por el lado que ya salió el primero. ¿Sí se acuerdan del video de ayer? ¿O no? Que rotó. Sale un hombro, se dieron cuenta que sale, queda colgado el cuerpecito, ¿verdad? Entonces uno lo coge, lo envuelve en los campos y le gira para un lado y saca un hombro. Luego lo gira para el otro lado y saca el otro. Ambos hombros, uno en algún momento los vuelve anterior al rotarlo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Doctora, una duda. El video de ayer sí me acuerdo de todo, pero por ejemplo, al momento yo querer sacar la cabeza, ya el último paso, digamos. No, ¿para qué o sea, cómo era para que Hay salga que la cabeza ponerlo un sola? Porque poquito en diagonal, hay que ponerlo un poquito en diagonal, pero espérense, deje buscar el video de nuevo para ponérselos. A ver. Dejo de compartir. No, espérense, espérense. Ay. A ver. Es que tengo tantos, no, este no. Doctora, continúe, hasta eso yo busco, encuentro de nuevo el. Ya, en cuanto a la maniobra, bueno, también cuando hay dificultad a nivel de los hombros se puede recurrir a la maniobra de Demeter-Müller, que es que se va a hacer atraccionar al feto hacia abajo y hacia arriba varias veces, como cuando uno quiere, no sé, sacar algo y va a lograr el desprendimiento. La maniobra de Rojas, esta de aquí, se va a tomar al feto por los muslos con los dedos pulgares sobre el sacro, efectuando una rotación de 180 grados, como vemos aquí. Así que vamos a pasar el dorso de su posición primitiva a la opuesta, con lo que se va a movilizar el brazo posterior, que va a iniciar su descenso y desprendimiento, para luego extraer el segundo brazo, que al rotarlo se va a convertir en el posterior. Luego se sigue rotando al feto en la posición opuesta y traccionándolo, y se va a terminar totalmente el desprendimiento. Ya, cuando hay dificultades a nivel de la cabeza, se va a recurrir a hacer la maniobra de Morisot o al forceps, como vemos aquí. Bueno, esto ya lo vimos ayer. En cuanto, también se puede realizar la maniobra de Champetier de Rive, que sorprende a la cabeza alta. Generalmente va a estar en transversa y deflexionada. Entonces se va a actuar introduciendo una mano por el vientre del feto, como la mano por debajo. Luego que esta va a cabalgar sobre el brazo anterior, sobre el antebrazo, hasta alcanzar la boca. Aquí. En la que luego se van a introducir los dedos índice y mayor, procediendo a la flexión acentuada de la cabeza, a la translación de la misma, y luego se va a empujar el occipital hacia la línea correspondiente. Espérese un ratito, doctor, un ratito. Por favor, disculpe. Bueno, en cuanto a la maniobra de Wingate-Marling-Winkel, es parecida a la anterior. También se va a llevar la mano hacia el feto para poder encajar y descender la presentación de este. Mientras que un ayudante va a hacer una leve presión desde el abdomen de la madre, lo cual va a hacer que el feto avance, y luego se va a proceder a hacer la maniobra de Morisot, como vemos aquí. Bueno, el pronóstico de la gran extracción pelviana es una intervención con una tasa alta de morbimortalidad materno-fetal,
ya que a nivel de la morbilidad materna va a comprender desgarros del canal blando, desde el perineo hasta el útero, o de los órganos vecinos como el recto y el esfínter. En cuanto a la mortalidad fetal, esta puede estar dada por traumatismo de los huesos largos, del cráneo, hemorragias meningias o disyunción de vértebras cervicales y asfixia por lo general. Gracias. Tengo unos videos. A ver, vamos a ver el video del parto de ayer. Entonces, cuando me dijeron, tengo que ponerlo en pausa, de compartirlo. Share. También el sin audio. Ya, ahí lo ven. ¿Sí lo ven? Sí. Ya. Sí. Ya. Ese no es una extracción, Elviana, porque no hemos metido mano para sacarlo. Está saliendo solito. ¿Ya? Si ven, ahí sale solito. Y uno lo que hace es agarrarlo para que no se vaya a contaminar. ¿Verdad? Salió, lo arropamos. Una suave tracción para rotarlo y sale un hombro. Salió un hombro. ¿Verdad? Despacito. Se hace tracción, se saca el otro hombro. ¿Sí ven? Despacito. Se espera la contracción para hacer maniobra de Morisot y hacer extracción de cabeza última. ¿Sí ven? Con contracción es que se saca la cabeza, no así a las bravas. Se lo acomoda en el oblicuo. Eso es en los diámetros de la pelvis. En el oblicuo y sale con Morisot. ¿Sí ven? Obviamente que siempre que atendemos un parto de este tipo se hace episiotomía. Nunca se las deja sin episiotomía para evitar que la cabeza se vaya a quedar atrapada, ¿sí? Entonces, vieron ahí, se hace una leve tracción, se rota y se libera un hombro, ¿verdad? De ahí usted nuevamente rota, hace ligera tracción y libera el otro hombro. Para liberar los hombros tienen que volverse anterior. Si ven que todo, para sacar el hombro, todos los tenemos que volver anteriores, mirando la sínfisis del pubis, eso es anterior. Todos los volvemos anteriores para poderlos extraer. ¿Ya? Y una vez que se extrajo, entonces ahí hacemos las maniobras. Pero continúe, doctora, pero ahí le faltan maniobras para extracción de cabeza última. Esas son todas las que encontré. La de Brach. La de Brach. Perdón, la de Praga sí la mencionó. La de Praga. No, creo que esa no la mencioné. Bueno, esa la va a buscar y la va a indicar, pero la más fácil de hacer es la de Morisot. Produce menos lesión en las cervicales, produce menos hiperextensión de las cervicales en los fetos, ¿sí? Aquí. Iba usted a poner unos videos, póngalos, doctora. Sí, estoy buscándolos. Ahí se puede ver. Esa es la versión cefálica externa. Se trata de llevar un feto que esté en pelviana o en transversa a cefálica, pero para eso la paciente tiene que estar bien relajada, es decir, que se hace en quirófano. No se hace a cualquier edad gestacional, se hace a partir de la semana 37.
y tiene que tener ciertas consideraciones que son que no sea una rotura de membranas, que no sea un oligoamnios, que no sea una placenta previa, que no tenga malformaciones fetales, que igual lo van a terminar llevando a una cesárea, por ejemplo. Y que obviamente tenga una buena relación cefalopélvica. Entonces, la paciente relajada, por lo general esto se debe hacer siempre en quirófano, se le hace la aversión. Ahora, después de haber realizado la aversión, usted verifica que haya quedado de cabeza y después de eso tiene que realizar un monitoreo fetal con la finalidad de saber que el feto haya quedado en buenas condiciones. No es que ya lo puso usted encefálica, señora, váyase a la casa, ¿no? Después de eso, queda haciéndose por lo menos 45 minutos de monitoreo fetal para ver cómo está el feto. Si durante esos 45 minutos de monitoreo fetal se evidencian alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal que nos están advirtiendo que hay un compromiso del bienestar fetal, entonces la paciente se le interrumpe el embarazo en ese momento. Por eso es que no se le hace antes la versión externa, se le hace a partir de la semana 37 para evitar tener que sacar un pretérmino en el hipotético caso que ese bebé pues empiece a tener alteraciones en su trazado del monitoreo. Sí, continúe. Este de aquí es de la versión interna. Video, we demonstrate the technique to Pero es en perform inglés. and train internal importa. podalic version of the second twin in cephalic or transverse position. For didactic purposes, a dry pelvic and fetal mannequin are used in this video. If one wants to enhance Se realistic supone que sensation, ustedes ven inglés y se supone que ustedes ya deberían entender. Yo sí entiendo, porque yo sí he estudiado en hospitales allá en las Gringolandias. warm water. For the procedure, the mother is best installed in low lithotomy position, with the knees at the same level as the maternal abdomen. The procedure is always performed bimanually, with the external or abdominal hand being as important as the internal or Ese vaginal guante que hand. ustedes ven ahí no existe aquí. El Internal largo hand que llega is hasta el codo no existe. Así and que the no external se hagan hand. ilusiones que van a encontrar ese guante. Internal Usamos los growth mismos guantes quirúrgicos, ¿verdad? Simplemente que la bata quirúrgica es de las impermeables y descartables y con ese es que ingresamos hasta la cavidad. Como ustedes ven, hay que ingresar hasta dentro de la cavidad uterina para poder hacer la búsqueda de los pies, towards the uterine ¿ya? fundus. When the fetus is in a transverse position, the fetal back can point upwards, posterior, anterior, or downwards. Ideally, both fetal feet are grasped. If only one can be reached, Ahí one es can para que usted easily identifique los pies. Una vez que ingresa, usted con la mano que se encuentra en exterior, usted sostiene el fondo uterino para que no se mueva y obviamente para de alguna manera tenerlo inmóvil al feto, ¿no? action of the inferior leg on the symphysis. Selecting the internal hand is equally important to prevent crossing of the operator's arms during the procedure. It depends on the fetal position and may well be the non-dominant hand of the operator. If the Así como fetus ustedes is ven in que a se ingresa, así mismo se hace para la extracción de placenta retenida. If the fetus is in a transverse position, the internal hand is the one on the side of the fetal breech. Internal podalic version and extraction is performed in 4 steps. When the fetus is in cephalic position, the first step of the procedure consists of bimanually lifting the head out of the maternal pelvis. Eso de sacar la cabeza fetal de la pelvis materna, eso también lo hacemos en los casos en que la cabeza fetal ha descendido a través de un canal del parto no adecuado y se ha quedado como obstruido, también podemos hacerlo eso, pero hay que tener mucho cuidado para no lesionar las fontanelas, ¿sí? O cuando se trata de un prolapso de cordón, para que la cabeza fetal no apriete ese cordón, entonces también uno levanta suavemente la cabeza fetal para evitar que comprime ese cordón. The attentive observer
notices the clamped umbilical cord of the previously delivered first twin. If the fetus is in a transverse position, the first step of mobilizing the head out of the pelvis might not be necessary. It is important to remember that tocolysis and adequate maternal pain relief are essential for internal podalic version and breech extraction. Sufficient intrauterine space and amniotic fluid volume greatly facilitates the procedure. It is achieved by initiating the procedure and grabbing the feet through intact membranes, which will spontaneously rupture during the procedure. The most challenging position is often when the fetal back is facing down and feet are cranial. Reaching for the feet and performing the rotation can then be difficult. One should not hesitate to convert to emergency cesarean section if the procedure appears to be technically too difficult. Listo, entonces. Entonces, doctora, cuando la próxima clase revísese la maniobra de Praga. Está bien. Ya, y la trae. Doctora, una duda. Por ejemplo, ¿por qué en los videos no se podría sacar al feto directamente primero la cabeza y luego los pies? Siempre lo sacaba primero los pies. ¿Cómo que siempre lo sacaba el primero? Porque están haciendo pues demostración de extracción pelviana, pues. Sí, o sea, y siempre hay que buscar sacarlo por los pies primero, como hacía, por ejemplo, en el video, digamos. El video nació en pelviana, fue porque esa señora ya llegó en expulsivo. No es porque la pusimos en trabajo de parto. Esa señora llegó en expulsivo. Eso fue una de esas madrugadas aquellas en que uno está de guardia y a lo mejor quién sabe qué ocurrió. Bajaron rápido esa paciente. Está completa. O sea que estaba con 10 ya membranas rotas. La bajaron y la valor, y le digo, oye, ¿está de nalgas? Sí, está de nalgas, y ya las nalgas estaban ahí, rápido, pasa la camilla, ponle, vístete, y ya, pues atenderlo, ya no se puede hacer nada, pues, ya se salió las nalgas. Eso fue, por lo general, todo parto en pelviana, si tiene poca dilatación, va a cirugía, solo se hacen partos aquellos que ya llegan en expulsivo, no es que usted la somete a trabajo de parto, solo se hacen partos los pelvianos, aquellos que llegan en expulsivo. Entonces no es que la tuvimos a la señora 12 horas en trabajo de parto, que le pusimos oxitocina, que le inducimos, no. Esa señora ya bajó con las completas, un poquito más y se hacía un camillazo. Eso fue lo que pasó. Entonces se atiende el parto así en pelviana. Ya es por eso, no es que se la sometió a trabajo de parto. Y en las cesáreas, cuando son productos en pelviana o transversas, hay que sacarlos con las maniobras, porque si no el chico se le atora. Y usted dice, no, si es fácil, es como meter la mano y sacar un muñequito nomás de ahí adentro. Mentira. Si usted no conoce bien las maniobras y lo empieza a traccionar como a usted le parece, el chico se le fractura. Puede haber fractura de fémur, fractura de húmero, de clavícula, y pueden haber lesiones de cráneo. Entonces, por eso tienen que sacarlo con las maniobras. Si usted no lo saca así, no lo extrae así al feto, entonces ese feto va a tener bastantes lesiones. Y si no la sabe hacer de forma adecuada, puede producir desgarros en la histerotomía, que es la abertura que uno hace en el útero para sacar al feto, puede producir desgarros en la histerotomía, entonces puede lesionar las arterias uterinas de ambos lados, se le puede hacer un hematoma retroperitoneal de esos que dan miedo, para que después le llamen la atención, le pasen un parte, le quiten el área de cirugía por lo menos unos 6 meses, y así todos los castigos que le saben dar. Entonces, por eso es que tienen que aprenderse bien las maniobras. O sea, lo que van a hacer la especialidad tienen que aprendérselas, porque si no, no les dejan operar un pelviano jamás. Porque los pelvianos hay que saberlos extraer, porque si no, se les va a fracturar el fémur. La mano, cuando usted extrae un pelviano, se ha dado cuenta que nunca se lo ha cogido de acá para sacarlo, del muslo. Siempre se lo coge de acá, de los piecitos o de los tobillos, porque usted al cogerlo de acá le puede fracturar el fémur. Cuando se hace la extracción de los hombros,
no se lo coge así a las bravas, sino que usted ve que primero va con un dedo o dos dedos y se lo trata de sacar el brazo, porque si no también le puede fracturar el húmero, ¿ya? Es por eso, todas esas maniobras van parece que lo estuviéramos cogiendo todo, pero van con el menor contacto en determinados puntos de apoyo, ¿ya? Para evitar lesionar fémur, húmero, ¿ya? Columna, porque Morizó, si ustedes se dan cuenta, Morizó en el libro le deja la columna libre, las cervicales libres, que hacer la hiperextensión duele. Ustedes háganse para atrás nomás, a las bravas, y duele. Ahora imagínense un bebé. Entonces, todas esas maniobras hay que hacerlas adecuadamente para evitar el menor número de lesiones en el feto. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Cuando la compañera explicó una técnica que era de rotación y que usted dijo que se indicaba a partir de la semana 36. La versión externa. La versión externa la hacemos a partir de la semana 37. ¿Por qué? Porque esas versiones externas también pueden producir desprendimiento placentario. Entonces usted, por ejemplo, alguien tan lindo, tan buena gente, tan abnegado a la ciencia, le hace una versión externa a la semana 32. En las 32 semanas todos los chicos están como les da la gana. ¿Ya? Así que ni se desespere por ponerlo en cefálica, si está transverso o pelviano, déjelo, que en cualquier rato se va a dar la vuelta, no lo moleste. Ya usted se da cuenta que de verdad no va a dar la vuelta cuando está a las 36, 37 semanas, entonces ahí hace la versión. ¿Antes para qué? Por gusto. Entonces la paciente va a quirófano, se la anestesia, se le da medicación útero inhibidora para evitar las contracciones, y la barriga de la paciente siempre se le pone talco, para que no se resbale la mano al rotarlo. Se le da la vuelta al feto, y después se le hace el control con monitoreo fetal, y la ecografía es la constancia de que sí está de cabeza. Por eso es que se hace esa edad gestacional, no antes, porque si a las 32 semanas le dicen, señora, su bebé está en transversa, hay que hacerle versión, ¿qué van a hacer mañana? ¿Mañana me va a poner de parto? No, pues, usted lo va a poner de cabeza cuando esté próxima a ponerse de parto, no antes, pues. ¿Sí o no? Entonces, por ese motivo no se lo hace antes. Si usted de buena gente lo llega a hacer antes, puede provocar un desprendimiento placentario. Y ahí sí, usted provoca el desprendimiento placentario, y eso no es que con reposo se le va a curar. Tiene que meterse a quirófano. Y ahí sí va a sacar un chico prematuro. En cambio, si usted le hace a las 37 semanas, hace la versión y ocurre un desprendimiento, usted saca un chico de 37 semanas con mejores probabilidades afuera. Ese es el motivo por lo cual solo hace esa edad gestacional. ¿Ok? Teníamos hoy día también otro grupo, los doctores Parco, Peñafiel y Pozo, ¿verdad? Sí, doctora. Están dormidos porque no prenden la cámara, que están con pijamas. A ver. Ustedes van a hablar sobre periodos del trabajo de parto, ¿ya? ¿Quién va a compartir las láminas, doctores? Yo, doctora. Que conste que miren que hay solo 19 en la reunión. Después no se quejen por las faltas. 39 hay, doctora. Me dice que en la reunión hay 19. A nosotros nos sale 39, doctora. Sí, doctora, sale 39 acá también. ¿Sí? Bueno. Entonces verán, y tienen apagada la cámara porque han de estar todavía dormidos o han de estar en pijamas, cosas que no saben, y después el día de la lección escrita, no doctora, si usted nos dijo que también se lo podía hacer a las 32 semanas la versión externa. Verán, que conste como dice el Chavo del 8.
Listo, doctor. ¿Quién empieza? Yo, doctora. Ok, doctor. Comience, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Parco y somos el grupo 10. Vamos a presentar el tema periodos del trabajo de parto, parto y alumbramiento. También la curva de Freeman, Bishop, partograma, analgesia y anestesia intraparto y psicoprofilaxis. Bueno, iniciamos con el tema periodos del trabajo de parto, parto y alumbramiento. Antes de iniciar con la exposición, voy a pasar un video para que más o menos tengamos una idea de cómo son las etapas del trabajo del parto. El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, ¿Me el confirman cuerpo si se prepara para escuchan? dar a luz. Sí. Hay 2 fases, compañeros. temprana y activa. Que no se escucha, Parco. No puso, así como me dijeron a mí, no puso compartir el audio, doctor. Sí puse, sino que, a ver, espérenme un momentito ya. También se le cayó el satélite. Ponlo desde el comienzo. No sé qué se me cayó. Pero También se le cayó el satélite, doctor. El trabajo... El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. Esa es la famosa fase latente que le dicen, que demora horas o Empieza a días. suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre Este es el cuando tapón mucoso. empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las secundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto.
Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. Actualmente no se espera que la placenta salga de manera espontánea y mucho menos a que la paciente la puje. Existe algo que se llama manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Panamericana de Salud, empezaron a promover desde el año 2005 y que es obligatorio hacerlo en todas las instituciones de salud pública y privada con la finalidad de disminuir la mortalidad materna por hemorragia posparto. ¿Sí? Entonces, continúe, doctor. Ya, entonces una vez que observamos el video, como ya lo vimos, el trabajo de parto se divide en 3 etapas y a la vez estas etapas se dividen en otras etapas. Vamos a hablar de la primera etapa del parto o periodo de dilatación, el cual se divide en una fase latente y en una fase activa. Vamos a definir la fase latente, que comienza con el inicio del parto y se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración. Se acompaña de borramiento cervical y progresión lenta de la dilatación hasta los 2 o 4 centímetros. Diferentes guías, en algunas aparecen a los 2 centímetros y en otras a los 4. Y la fase activa de la primera etapa del parto se caracteriza por el aumento de la regularidad, intensidad y frecuencia de las contracciones. También por la rápida progresión de la dilatación. Vamos a ver cuál es la duración y progreso de la primera etapa del parto, respondiendo a las preguntas: ¿cuál es la duración de la fase latente y la fase activa de la primera etapa del parto? Y también influye Esos tiempos, doctores, sí tienen que aprendérselos, tienen que conocerlos, ¿sí? Así que háganle una captura, tómenle fotito, háganle un screenshot, como ustedes quieran, porque esos tiempos sí se los tienen que aprender. Verán que se los advierto. Después no van a decir, doctor, usted no nos dijo y usted dijo que era otro valor. Verán. Listo, doctor, continúe. Y la segunda pregunta es: ¿influye la duración y el progreso de la primera etapa de parto en los resultados? Vamos a ver que en Reino Unido se realizó un estudio en 6.991 mujeres, los cuales arrojaron los siguientes datos. Las mujeres nulíparas sin anestesia, la duración media de la primera etapa del parto fue de 8.1 horas. En mujeres nulíparas con analgesia, la duración media de la primera etapa del parto fue de 10.2 horas a 19.0 horas. En multíparas sin analgesia, como podemos observar, en las mujeres multíparas la duración de la primera etapa del parto es más corta. En este caso tenemos de 5.7 horas a un promedio de 12.5 horas. Y en las multíparas con analgesia tenemos una duración media de 7.4 horas hasta 14.9 horas. Teniendo en cuenta esto, concluimos que en mujeres nulíparas sin intervenciones, la duración media del trabajo del parto es de 18 horas y mujeres multíparas de 12 horas. También, respondiendo a la segunda pregunta, si incluye la duración, es importante incidir que la duración de la primera etapa del parto no es comprometedora para el bienestar materno-fetal, no siendo un factor clave de preocupación. Aquí vamos a tener las recomendaciones según la guía del parto normal.
en donde la duración de la fase activa del parto es variable. Entre las mujeres, ya vimos, depende si es nulípara o multípara, y su progreso no es necesariamente lineal. En mujeres primíparas, el promedio de duración es de 8 horas y es improbable que dure más de 18 horas. En multíparas, el promedio de duración es de 5 horas y es improbable que dure más de 12 horas. Ahora, ¿cuándo se debe admitir a una mujer en la maternidad? Entonces, en la guía recomienda que la admisión se realice cuando cumplan los siguientes criterios: una dinámica uterina regular, un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación de 3 a 4 centímetros. Cuando cumpla estos criterios, se hace la admisión en maternidad. Sí, También, pero existen otros, perdón que lo interrumpa, pero existen también otros criterios que indican que hay que ingresar y no ha cumplido esos criterios. Por ejemplo, si se trata de una placenta previa. Una placenta previa llega sangrando y usted le coloca un espéculo y ve una dilatación menor a eso, no le va a decir, señora, váyase a la casa. Esa señora se queda ingresada, pues, ¿sí o no? ¿Verdad? Rotura de membranas. La señora llega y llega como que se hubiera orinado, toda la ropa mojada, el pantalón mojado, toda encharcada, huele a cloro por todos lados. Usted le va a decir, señora, la valoro, está con 1,20 centímetros, se va a la casa. No la manda a la casa, ¿verdad? Así toda bañada en líquido amniótico, ya se queda. ¿Qué otro más es motivo de que se quede? Le toma la presión arterial, la señora tiene 160, 90 de presión arterial. Señor, usted también se queda, o le dice que se va porque tiene 1 centímetro y 10% de borramiento. Ella también cumple criterios de quedarse por la presión arterial. ¿Sí? Señoras que tengan patologías graves que puedan complicar su trabajo de parto, su puerperio, siempre se quedan sin importar cuánto de dilatación tenga. El único motivo que dice ahí que hay que dejarlas ingresadas en esos casos es que ya tenga la edad gestacional para la interrupción y que tenga una patología concomitante, una cardiópata, que llegue con insuficiencia respiratoria, no esté saturando bien, usted le hace el tacto, está con el cuello cerrado, váyase señora a la casa, todavía no le toca parir. A ella hay que ingresarla porque debido al aumento del volumen uterino, a todo el trabajo, a las contracciones que está empezando a tener, ella ya empezó a hacer una descompensación de su patología de fondo. Entonces, ella cumple criterios para ingresar, no obstétricos, pero sí clínicos. ¿Sí? Entonces, que quede claro que esas recomendaciones son para pacientes sin riesgo. Es decir, no tienen patologías concomitantes, no tienen roturas de membranas, no son pacientes con placenta previa, no son pacientes con desprendimiento placentario, no son pacientes preclánticas, diabéticas, ni obesas, ni esas cosas. Son pacientes prácticamente sin factores de riesgo. Estamos, que quede claro. Listo, doctor, continúe. Ya. Por esta razón, se recomienda ofrecer un apoyo individualizado a aquellas mujeres que acudan para ser atendidas por presentar contracciones dolorosas y que no están en fase activa del parto. A estas mujeres se les debe atender de forma individualizada, dependiendo de las comorbilidades o, por ejemplo, si llegan con otra patología de base. La segunda etapa del parto, vamos a definir que la segunda etapa del parto también se lo conoce como periodo expulsivo. Es aquella que transcurre entre el momento que se alcanza la dilatación completa y el momento que se produce la expulsión fetal. A su vez, como observamos en la primera etapa del parto, la segunda etapa también se subdivide en dos fases: el periodo expulsivo pasivo y el periodo expulsivo activo. El periodo expulsivo pasivo, vamos a ver que es cuando la dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones
involuntarias de expulsivo. Por otro lado, el periodo expulsivo activo es cuando el feto es visible o existen contracciones de expulsión en presencia de dilatación completa o pujos maternos en presencia de dilatación completa con ausencia de contracciones de expulsivo. Aquí podemos observar una imagen en donde, si recordamos el concepto del periodo expulsivo activo, es cuando el feto es visible. Aquí podemos observar en la imagen que ya el feto es visible, entonces se puede decir que está en una segunda fase del parto. La duración y progreso, vamos a responder a la pregunta, como en una primera instancia lo hicimos. Incluye la duración y el progreso, esta vez en la segunda etapa del parto, en los resultados. Entonces podemos observar en la imagen una tabla donde se muestra un resumen de la media y del límite superior de la duración de la segunda etapa del parto. En mujeres sin anestesia epidural, siempre hay que tener en cuenta, bueno, en qué mujeres, tomando en cuenta qué criterios se hicieron las mediciones. En este caso son mujeres sin anestesia epidural, calculado a partir de 3 estudios. Entonces, nos arrojó datos de en mujeres nulíparas, la media de duración de la segunda etapa del parto es de 54 minutos. Límite superior es de 142 minutos. Y en mujeres multíparas, al igual como vimos en la primera etapa del parto, en mujeres multíparas estos tiempos se acortan. Tenemos una media de 18 minutos y un límite superior de 60 minutos. Ahora vamos con la evidencia en que existe una moderada evidencia de asociación entre una segunda etapa del parto prolongada y la corioamnionitis. Es decir, que aquí sí influye la duración de la segunda etapa del parto. Cuando se prolonga pueden haber laceraciones de 3 a 4 grados. También se ha observado mayor número de cesáreas, también partos vaginales instrumentados y bajos niveles en los test de Apgar, menores de 7 a los 5 minutos. Como sabemos, a los 5 minutos el test de Apgar evalúa cómo es la adaptabilidad del bebé. Ahora, en un segundo punto, tenemos que existe cierta evidencia de que una segunda etapa mayor de 120 minutos frente a una etapa de 1 a 120 minutos, así como mayor a 240 minutos, está asociado con diversas intervenciones médicas, tales como el uso de episiotomía, parto vaginal instrumental y mayor frecuencia de trauma perineal. Y como último punto, tenemos que existe una asociación entre una segunda etapa del parto prolongada y valores bajos en el test de Apgar en el primer minuto. También aumento de la frecuencia de hemorragias postparto, desgarros perineales y fiebre postparto. Ahora vamos con las recomendaciones. La duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en nulíparas es hasta 2 horas. Si tienen, como no, anestesia epidural. Como vemos, es más prolongado en mujeres nulíparas. Como segunda recomendación, la duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora, si no tienen anestesia epidural, y de 2 horas si tienen anestesia epidural. Como tercer punto, la duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen anestesia epidural y de 2 horas si la tienen. Y como último punto, la duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en multíparas es hasta 1 hora, tanto como no si tienen anestesia epidural. En la segunda etapa del parto, la guía recomendaba medidas de asepsia. Entonces la pregunta viene si las medidas de asepsia durante la asistencia al parto influyen en los resultados. Entonces, toma en cuenta estas 3 medidas: la higiene de manos, vestimenta y el uso de guantes, recomendando que las manos deben lavarse inmediatamente antes de cada episodio de contacto directo con la mujer y después de cualquier actividad o contacto que pudiera resultar
en una potencial contaminación de la mano. En tanto a la vestimenta, se recomienda la utilización de trajes impermeables de cuerpo entero cuando exista riesgo de salpicaduras frecuentes de sangre. También cuando existe el riesgo de... Siempre hay riesgo de salpicadura. Siempre. Así que siempre al atender el parto, siempre tiene que estar con su respectiva vestimenta. Sus gafas, sus guantes y su mandil. Antes, mucho antes, utilizábamos, como antes los ternos, las batas quirúrgicas eran de tela, lo que nos poníamos debajo de esa bata de tela era un plástico, así un delantal de plástico, ¿ya? Como los señores de la tercena que se ponen, así igualito. Entonces nos poníamos ese y encima iba el terno estéril quirúrgico para atender un parto, pero se contaminaba, pues porque ese plástico estaba sucio y se contaminaba. Entonces, después ya se hizo una inversión mayor, ya la gente hizo conciencia de que ese tipo de situaciones no se debía permitir. Entonces, ya ahora ustedes si se dan cuenta, la mayoría de las instituciones que atienden pacientes obstétricas tienen ternos quirúrgicos impermeabilizados, ya no utilizan los de tela, ¿ya? Así es, doctores. Continúe, doctor. Entonces, bueno, siempre se debe utilizar los trajes para evitar lo que es el contacto con salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones, y eso cuida lo que es la integridad de los profesionales. También el uso de guantes siempre que se realicen procesos invasivos. También contacto con lugares estériles como son membranas mucosas y piel. Y para todas aquellas actividades con riesgo de exposición a sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones o instrumentos cortantes o contaminados. Y vamos por la última etapa, la tercera etapa del parto, también conocida como alumbramiento, en donde vamos a responder también a la pregunta cuál es la duración óptima del periodo de alumbramiento. Primero definiendo la tercera etapa del parto como el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. También hay que tener en cuenta que una de las más importantes complicaciones de la tercera etapa del parto es la hemorragia postparto, que es la responsable de la cuarta parte de las muertes maternas en el mundo. Entonces, tenemos que a partir de los 10 minutos de duración de la tercera etapa de parto, de partos con manejo activo, el riesgo de hemorragia postparto aumenta progresivamente con la duración de la misma. Entonces aquí también se debe tener en cuenta que la duración del parto influye en el riesgo de hemorragia. Una duración superior a los 30 minutos tras un manejo activo del alumbramiento se asocia con un incremento en la incidencia de hemorragias postparto. Y por último punto, el periodo de alumbramiento espontáneo tiene una duración menor de 60 minutos en el 95% de las mujeres. Aquí he puesto una imagen esquemática de las fases del parto. Aquí podemos observar en la tercera etapa, donde ya la fase de alumbramiento termina con la salida de la placenta. El manejo del alumbramiento. ¿Cuáles son las recomendaciones en el manejo del alumbramiento? Tenemos que el manejo activo de la tercera fase del parto disminuye el riesgo de hemorragia postparto y reduce la necesidad de administración de oxitócitos que acorta la duración de la tercera etapa del parto. Entonces, la recomendación es que se debe dar un manejo activo a una mujer que entre en estado de alumbramiento. También, bueno, ya se recomienda un manejo activo del alumbramiento. Y último punto, las mujeres deben ser informadas, preferiblemente durante la gestación, de que el manejo activo de la tercera etapa del parto acorta su duración y también, como vimos, a menor tiempo, menor riesgo de hemorragia postparto y también la necesidad de oxitocina terapéutica. Como último punto, vamos a ver sobre la utilización de uterotónicos, en donde la evidencia dice que hay evidencia de alta calidad que demuestra que el uso rutinario de oxitocina como uterotónico
utilizar otros uterotónicos. También tenemos que se observan diferencias con mayor disminución en la hemorragia postparto cuando se utiliza un combinado de oxitocina más ergotónicos en comparación con el uso solo de ergotínicos. Y siguiente punto, se observa que la combinación de oxitocina más ergotínicos disminuye la hemorragia postparto cuando esta es mayor de 500 mililitros. Entonces, se recomienda la utilización rutinaria de oxitocina en el manejo de la tercera fase del parto. Y como último punto, se recomienda la administración, la dosis de 10 unidades de intravenosa lenta para profilaxis de hemorragia postparto, en este caso de oxitocina. Aquí he puesto características adicionales de los uterotónicos, en donde, como vimos, el uso de 10 unidades de oxitocina, el tiempo para actuar de este fármaco es de 3 a 5 minutos, la duración de la acción de 2 a 3 horas, una vida media de 1 a 6 minutos, efectos secundarios no tienen ninguno, casi ninguno, y las contraindicaciones son mujeres con hipersensibilidad a este fármaco. También tenemos características de otros uterotónicos como la ergometrina, también el misoprostol. Y tengo otra tabla en donde tenemos una comparación entre oxitocina y la ergometrina metil-ergonovina, en donde aquí la dosis nos da en 20 unidades internacionales. Hay que tener en cuenta que esta administración tiene que darse en bolo. Bueno, esto decía, debe darse en bolo de 1000 cc a 20 gotas por minuto, y también se modifica según la respuesta de la paciente. Y la dosis de ergometrina metilergonovina de 0.25 miligramos intramuscular, así como tenemos dosis de mantenimiento, dosis máxima, precauciones y contraindicaciones. A ver, aquí aclaremos algo en manejo activo. El manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, sale el bebé, ¿verdad? Sale hombro anterior, salió el niño, se verifica que no haya un gemelo, es decir, que haya otro bebé, y se coloca 10 unidades de oxitocina intramuscular. Es decir, una ampolla intramuscular, brazo, glúteo o muslo, en ese momento que sale el bebé. Se clampea cordón y se coloca una pinza, un clamp en el extremo libre del cordón umbilical que todavía está adherido a la placenta. La mano no dominante sostiene sobre la sínfisis del pubis al útero, como que lo agarra ahí. La mano dominante tracciona el cordón umbilical. Hace una tracción suave, sostenida del cordón, y la otra mano sostiene el útero, porque si usted hace una tracción brusca, puede traerse el útero y hace una inversión uterina. Entonces, esa es la finalidad, de que usted tenga la otra mano sobre el abdomen, especialmente sobre la sínfisis del pubis, sosteniendo que el útero no se le venga. Y usted ahí se da cuenta que se está despegando la placenta. Usted siente el despegue de la placenta, que se está despegando. Entonces, cuando usted ya ve que la placenta ya está en el introito, ¿sí? Usted lo que hace es presionar sobre la sínfisis del pubis así. Y la placenta tiende a salir. Cuando usted ya tiene un 40% de la placenta exteriorizada, la toma y la gira. ¿Verdad? Al girarla, lo que hace es despegar el resto de las membranas de las paredes uterinas. Y una vez que la gira y la gira, usted va viendo que se va haciendo más delgadito el rollito que usted está dándole las vueltas, hasta que totalmente se desprende y por su propio peso cae la placenta. Después de obtener esa placenta que ya hemos sacado, se procede a dar masaje en el fondo uterino, un masaje suave, ¿sí? Para así ayudar a que termine de contraerse y evitar un sangrado. Esa es la técnica de manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Doctor, póngase la segunda etapa, que es el expulsivo.
Doctora, disculpe una cosita. Bueno, algunos compañeros tenemos neurología ahorita. Ah, ya, listo. Entonces, doctores, nos vemos el próximo día martes, ¿sí? Continuamos a partir de esa lámina que le digo de la segunda etapa. Gracias, doctores. Gracias,